Amén. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis vamos a continuar. Vamos a ir al versículo 6. Amén. Capítulo 22, versículo 6. Y dice la palabra así. El capítulo 22, versículo 6. Y dice así. Amén. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y me dijo, estas palabras son fieles, dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora al Creador, a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a llegar hasta el versículo 11. Entonces, después de toda la visión que ha tenido Juan, ¿eh? Después de todo lo que el Espíritu Santo, lo que el mismo Mesías, porque el Mesías es el que le lleva la revelación a Juan, después de tan sublime revelación que tiene Juan, de todos los eventos que tiene, que son juicio y a la misma vez liberación, como hemos venido estudiando de todo el libro de Apocalipsis, se nos narra que este es el momento que dice la Escritura que van a acontecer y va a restaurarse, como dice la palabra, todas las cosas por medio de la voluntad del Padre. Y recordamos como la última enseñanza que teníamos hace prácticamente ya un mes, el Padre nos revelaba que íbamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a vivir en esa cielo nuevo y tierra nueva? Ya ahí no va a haber más maldición. El trono del Padre estará en medio de su pueblo, o sea, de nosotros. Vamos a tener el santo nombre del Padre, dice así, escrito en nuestras frentes. Va a haber una verdadera identidad con su pueblo. Dice que no es necesario ni siquiera la lumbrera, porque el Padre eterno es nuestra luz. Vamos a estar con el Mesías reinando. Eso ya después de los 1000 años, imagínense, ¿eh? Y lo más hermoso es que, como lo comentaba en el último estudio, lo más hermoso es la revelación que vamos a tener, porque hasta después de los 1000 años es que nosotros vamos a poder estar con nuestro Padre eterno cara a cara, cara a cara. Eso no se da hasta después de los 1000 años. Entonces, dice la palabra así, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado, dice, nos ha entregado a través de todo este estudio de su palabra. Qué bendición, a través de todos estos 2 años y los que hemos estudiado este libro detalladamente, dice, el Padre nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, ¿quiénes ustedes? Nosotros, los que seguimos al Mesías, los que creemos en esa sangre que se derramó en la cruz, pero también en esa resurrección, dice, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así son promesas que tenemos nosotros, cielo nuevo y tierra nueva, pero tenemos que escapar de la corrupción que hay en este mundo, pero también la corrupción que hay en nosotros mismos, que hay en nuestra carne.
Y no estoy diciendo que usted está como dicen, hay gente que lo cree así, otras creencias, que el cuerpo de nosotros es maldito y demás. No, el cuerpo de nosotros más bien es el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero debido a la naturaleza que se dio y debido al pecado que se dio desde Adán y Eva, nuestra naturaleza, dice Pablo, así lo decía, hay una lucha, hay una guerra dentro de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Hay una lucha y siempre va a haber esa lucha. El problema es que eso a veces no se enseña. Le dicen a la gente que vayan a un retiro y que ya después de ese retiro usted va a estar bien. Y si no, entonces va a otro retiro. Y si no va a otro retiro, entonces va a estar yendo a la vida todo. O sea, si Pablo hubiera sabido eso, hubiera hecho un retiro él y nada más y ya. No, nuestra naturaleza, nosotros vivimos en una lucha constante todos los días y que tenemos que ir buscando, dice la palabra, los frutos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir en la carne, menos en estos tiempos, con todo lo que está aconteciendo. Y en medio de estas cosas aprendemos y vemos que por medio, como dice la palabra, Pedro lo decía así, esas preciosas y magníficas promesas para que ustedes, o sea, usted y yo, luego de escapar de la corrupción que hay en este mundo, al debido a los malos deseos, llegan a tener parte de la naturaleza divina. Dios nos llama a nosotros y nos hace una invitación por medio de la sangre del Cordero a tener una naturaleza divina y poder vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice, y de acuerdo a vivir y poder vivir esos 1000 años y gobernar con el Mesías. Vea lo que dice en el versículo 6, ahí que estábamos leyendo, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Padre de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, estas palabras son fieles y verdaderas. El ángel que le ha mostrado toda esta revelación a Juan le declara que el mensaje recibido, así como para ir poniéndole ya el sello final, porque ya estamos en los últimos versículos, le dice: las palabras que usted ha recibido son fieles y son verdaderas. ¿Y sabe qué recordamos aquí? Al principio del libro de Apocalipsis, ¿qué dice el libro de Apocalipsis al principio? Esta es la revelación. El libro de Apocalipsis es la revelación ¿de quién? Del propio Mesías, de Jesucristo. Me encanta cómo se dice en hebreo, que significa salvación, que es Yeshua. La revelación de Jesucristo, de Yeshua, que el Padre le da para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vea qué manera el orden, porque vamos terminando y el mismo ángel ya le está aclarando cosas a Juan. Estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas, Juan. Esto es lo que el Mesías le está declarando a usted, a la iglesia. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, debemos de recordar, ¿sabe cómo debería llamarse Apocalipsis también? Apocalipsis lo único que significa es revelación. Es el evangelio del propio Mesías, porque el Mesías es el que da el mensaje. Juan lo único que hace es escribirlo. El ángel lo único que hace es llevar el mensaje, pero el que lleva las palabras que el Padre le da es el propio Mesías. Y en medio de cada una de estas cosas debemos de tener en cuenta que qué bendición recibir esta escritura, pero qué responsabilidad tenemos nosotros. Usted se imagina a Juan ahí sabiendo que está recibiendo esa revelación y que la tiene que escribir. Mi hermano, debemos de recordarnos que en medio de estas cosas, y como decía, le dice el ángel, le dice: estas palabras son fieles y verdaderas. De la misma manera nosotros, dice la escritura, que nosotros somos bienaventurados y guardamos las palabras ¿de qué? De este libro. Y está refiriéndose al propio libro de la revelación de Apocalipsis. Y al ir llegando ya al final, nosotros lo que oramos es para que nosotros podamos tener entender la responsabilidad que tenemos y la bendición que tenemos de transmitir ese mensaje de una manera honradamente, y así como lo puso la palabra, como lo puso el Padre. Porque el Padre dice muy claramente, ahorita lo vamos a leer, cómo dice que tiene que ser llevado este mensaje. Igual como en el día de Juan,
Imagínense a Juan en la isla que estaba allá en Pasmos. Usted y yo estamos recibiendo estas palabras con gozo, con bendición, porque entendemos que tenemos un compromiso con el Padre Eterno de llevar un mensaje, este mensaje. Venimos a estudiar la palabra, venimos a estudiar el libro de Apocalipsis para que otras personas puedan tener acceso a esta revelación. Y el libro de Apocalipsis es una revelación, eso es lo que es, de los acontecimientos que están sucediendo, no lo que van a acontecer dentro de 20 años, lo que está aconteciendo en este momento. Y como hablamos hace casi ya un mes, mi hermano, eso no le tocó a sus papás, no lo tocó a sus antepasados, no le tocó a nadie más que a usted vivirlo y vivir. Estar leyendo el libro y que está aconteciendo, que se esté revelando y que esté sucediendo lo que está escrito en ese libro al frente de nuestros ojos día a día. ¡Qué responsabilidad! Y la parte es cómo estamos viviendo. Y mi hermano, Él viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, así lo dice. Y la parte es, ¡qué responsabilidad! Pero qué bendición a la vez. Dice así, versículo 8, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? Al Padre Eterno, a Elohim. Vea qué increíble, porque Juan usted se puede imaginar después de toda esa revelación que Juan recibió, usted se puede imaginar a Juan después de todo lo que él recibió, y está el ángel ahí al frente, y posiblemente sorprendido, abrumado de todo lo que él había recibido. ¿Qué hace? Se inclina ante el ángel, que le traía el mensaje. Y oiga el mensaje del ángel, no lo hagas. ¿Qué le dice el ángel? No lo hagas. Mis hermanos, vea, aquí uno ve una humildad tremenda de Juan, primero que nada. Porque Juan está narrando el error que él comete. Aquí Juan comete un error garrafal, porque se inclina a adorar a un ángel. ¿Usted sabía que usted no puede adorar a un ángel? ¿Sí lo sabía? ¿Usted sabía que no puede adorar absolutamente nada, de nada en esta tierra? Solo hay una excepción, yo se la voy a leer. En el nombre de el Mesías, que se llama Yeshua, que se llama Jesucristo, dice, se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a tener que confesar que el Mesías, Yeshua, Jesucristo, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Solo hay una excepción. Ningún ser creado nunca debería ser jamás adorado. Nunca, dice la Biblia. El mismo ángel que le está revelando a Juan el libro de Apocalipsis le dice, no lo hagas. Oiga lo que le dice el ángel. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Si un ángel dice eso, ¿cómo puede ser posible ante nuestros ojos que haya gente que acepta adoración? Porque hay gente que acepta adoración, y yo no estoy hablando ni siquiera de imágenes, estoy hablando del ámbito más cercano a los que supuestamente se creen que conocen las escrituras, y viene una persona supuestamente que es profeta o no sé qué es, pues profeta quién sabe quién, seguro del pisuicas, diría mi tata, porque ese profeta, si acepta adoración, eso es un mensaje de las tinieblas. Podrá hablar de la Biblia, podrá inclusive hacer milagros. ¿Usted no sabía que en los últimos tiempos, así lo dice la palabra, que van a hacer inclusive milagros? Mis hermanos, nosotros, usted y yo tenemos que estar bien listos. Si a usted se le aparece un ángel en la noche, dijo el otro, ¿verdad? Primero que nada, sale pegando gritos posiblemente, ¿verdad? No estamos nosotros en un nivel como Juan, que después de toda esa revelación, y Juan comete el error de volar la rodilla. ¿Usted sabe lo que es que se le aparezca a un ángel? ¿Qué va a hacer usted? Usted dice al Señor, voy a probarlo.
dentro del corazón, no diga nada, ¿verdad? Y si hace doblar rodilla y el ángel no dice nada, ¿sabe qué? Ese ángel es de las tinieblas. Porque el mismo Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz. Y si acepta adoración, no es un ángel de Dios. Ni una persona, ni un profeta, ni un sacerdote, ni un cura, nadie puede, nadie en esta tierra, nadie, ni su tata, ni su abuelo, ni nadie, nunca doble rodilla ante nada. Porque si ni un ángel que el propio Mesías mandó para mandarle un mensaje a Juan aceptó adoración, mis hermanos, hay una oración pero tan increíble en este momento, tanta idolatría hay, que la gente no entiende qué es idolatría. Y hay idolatría, la gente dobla la rodilla ante un montón de cosas, ante un montón de organizaciones, ante un montón de circunstancias. Dice así: ningún ser creado debería jamás ser adorado, menos una organización, porque eso viene, ¿verdad? Esto contrasta simplemente con el Mesías, quien recibe la oración de los propios ángeles. Y otra vez dice, leo un pasaje bíblico, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, oiga lo que dice: adórenle todos los ángeles de Dios, del Padre. Eso está en Hebreos 1:6. ¿Y sabe a quién se está refiriendo? Al que está sentado a la diestra del Padre. El único que puede recibir adoración es Jesús, Jesucristo, Yeshua, como usted le quiere llamar. Y no se asuste, porque Yeshua es salvación en hebreo, nada más. Y me encanta ese nombre en hebreo, porque es el nombre sobre todo nombre. Entonces, ¿qué le dijo el ángel a Juan? No selle las palabras. Versículo 10. Vea lo que dice ahí. Vamos al versículo 10. No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El ángel le dice a Juan: no selles las palabras, no las selles. Usted se acuerda en el libro de Daniel, cuando Daniel tiene una revelación tras revelación tras revelación al puro final. ¿Y qué le dice el ángel a Daniel? Sella las palabras. Del libro de Daniel al libro de Apocalipsis, ¿cuántos años pasaron más o menos? Muy bien, excelente. Claro que sí. Han estado estudiando muy parejo eso. ¿Aproximadamente cuántos años? Sí. Yo diría que más, 600 más. Isaías fue en el 600, 700, por ahí más o menos. Pongámosle que 700. Y ya que Juan, y le ponemos más los 100 años que había vivido ya en este tiempo, porque esto es aquí más o menos en el 90 después de Yeshua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Oiga lo que le dice el ángel: no selle las palabras de la profecía. Si esto es un libro para no sellarse, esto significa que no es para que usted mantenga ese mensaje callado. Ese mensaje tiene que ser hablado, tiene que ser estudiado, tiene que ser aprendido, tiene que ser honrado, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. No es el tiempo de sellar las cosas. Y yo me acuerdo que yo en el año 1980, cuando estaba chiquitillo, ¿qué le decían a uno? Si usted lee el libro de Apocalipsis, usted se va a volver loco. Ya como que, ¿verdad? ¿Por qué la gente y por qué el enemigo y por qué el adversario y por qué las identidades religiosas? Porque cada una de esas doctrinas religiosas que simplemente tienen basado las doctrinas en los hombres, ¿qué dice la escritura a través? Yo no lo digo, lo dice a través del estudio que hemos hecho de Apocalipsis. Está la ramera y son las hijas de la ramera. Así de sencillo, no es que hay 2 o 3 o 4, no, hay solamente un camino. Y las demás, todas esas que se mezclan y dicen y comienzan y dicen, usted no lo puede leer. Hay una persona específica en esta organización que sí lo lee y te lo va a explicar a usted. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El mismo ángel le dice a Juan: no selle las palabras. Y ahí viene la parte donde las tinieblas, el adversario, Hasatán, el pisuica, salotico, ha inducido a que no se aprenda de esta hermosa y santa revelación. ¿Qué le decían? No lo lea, se va a volver loco. Vea cómo quedó. Y sigue esperando que la liga sea campeón tras de eso, ¿verdad? Ese libro no se puede entender, le dicen a uno. Solo algunos selectos pueden leerlo, son escogidos por un tal líder de algunas de esas religiones y sectas raras que simplemente son hechas por hombres. ¿Sabe qué yo le pongo a eso? El Padre los reprenda. Porque esos son como le dijo. ¿Sabe cómo le dijo el Mesías a esa gente? ¿Sabe cómo le dijo el Mesías? El Mesías le dijo: ustedes son malos.
Ustedes no entran ni dejan entrar. Y hay un montón de gente que supuestamente está enseñando y lo que hace es que no deja entrar a la revelación a las personas porque los tienen con vendas, y todavía más vendados los que están sentados escuchando a doctrinas falsas. Recuerden, esta revelación es de ¿quién? Del Mesías, que Dios la dio, el Padre la dio para manifestarse a ¿quiénes? A sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos, las cosas que deben de subir pronto. ¿Y sabe qué significa ser siervo? Bíblicamente, lo estudiamos también en este estudio a través de estos 2 años. Usted tiene que ser un dulo. Y si no sabe qué es ser un dulo, es que usted se hace un siervo, un esclavo por amor. Somos esclavos por amor al Mesías. Y buscamos de su presencia y lo amamos y lo obedecemos. Inclusive así lo dice la palabra. Porque no nos predicamos, dice Pablo. ¿Cómo lo decía Pablo? No nos predicamos a nosotros. Pablo lo decía así. Sino ¿a quién? Al Mesías, al Padre. Y nosotros como vuestros siervos por amor al Mesías. 2 Corintios 4:5. Así lo dice. Siervo, dulo, que tenemos que aprender. Se usa con la más alta dignidad del Nuevo Testamento. Es decir, los creyentes que voluntariamente viven bajo la autoridad del Mesías. Nosotros somos dulos, aquí estamos porque amamos al Mesías. No porque venimos a escuchar a alguien o porque venimos porque aquella persona, por el otro. No, aquí venimos porque adoramos al Mesías y amamos al Padre eterno. Somos duros. No selles estas palabras de la profecía, dijo el versículo 10. Porque el tiempo está ¿qué? Y vea lo que dice en el versículo 11. El que es injusto, sea injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y alguien dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué dice eso? Es que lo que dice, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe qué es el pensamiento acá? Mi hermano y mi hermana, estamos recibiendo la revelación del propio Mesías. Y hemos visto a través de todo esto lo que va a suceder en el tiempo de lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación que está azotando esta tierra. No ha empezado lo más bravo, pero va a pasar. Y es la revelación del propio Mesías. Si la revelación del propio Mesías que le da al ángel para que se la dé a Juan y la escribe y se lo da a nosotros, si la propia revelación del propio Mesías no nos hace cambiar con todo lo que hemos estudiado, ¿qué lo va a hacer cambiar? ¿Qué lo va a hacer cambiar? A mí que se me aparezca el ángel Gabriel, porque si no, no creo. Pues siga esperando el que le puede salir ese Gabrielito, el otro allá al vecino, allá por la ventana. No le va a aparecer. El que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo. O sea, si después de estudiar y si después de aprender esta palabra no hay un cambio en nuestras vidas y no hay un cambio en las personas que lo escuchan, la gente no va a cambiar, mis hermanos. Hay mucha gente que no va a cambiar. Lamentablemente, así lo dice la palabra. Y lo hemos estudiado a través de este libro y ahorita lo vamos a ver más adelante. Usted sabe lo que es saber que el Mesías nos da su revelación y que nosotros sigamos haciendo lo mismo todos los días. Usted sabe lo que es estar uno día tras día tras día y estudiar la palabra por 2 años y escuchar todo lo que va a suceder. Van a ser tiempos muy fuertes, van a ser tiempos. No, ya estamos en estos tiempos. Ya estamos. ¿Usted no sabía? ¿Usted no sabía que en otros países ya les están inclusive quitando a los niños a los propios papás? Y les están quitando la tutoría, y les están diciendo, usted no es el papá. Usted no es el papá. Usted no le enseña esto a su niño que yo quiero porque es el gobierno. Entonces sus hijos me pertenecen a mí. Y se sabe que eso está escrito aquí. ¿No sabía que eso estaba ahí? ¿O no saben todo lo que ha acontecido en los últimos, pónganle unos 2 años y resto? Que todo esto es de un plan, de una organización que se está dando mundial y que la Biblia lo dice claramente y que dice que vio una, ¿qué dice?
Salió un animal totalmente, una bestia totalmente extraña. ¿Salió de qué? ¿Dónde salió? ¿De qué lugar salió? De las aguas. ¿Y qué tenía? Era la mezcla de todas aquellas visiones que había tenido Daniel. Y es el último imperio que Dios le va a dar. Bueno, Dios, porque en su permisibilidad así es, va a tener el último auge y ese imperio va a gobernar toda la tierra. Y ya está. No está al full, lo que le llaman al 100%, pero ya tiene todo establecido para que salga y para que gobierne. Y de ese gobierno va a salir una persona. ¿Sabe cómo se va a llamar? Yo pensé que me iba a decir el anticristo. Ya eso está sucediendo. Y mi hermano, yo digo, gócese su vida, digan al Señor y gloria al Señor. Pero estamos viviendo en estos tiempos. No le tocó a su abuelo, ni su tata, ni su mamá, ni sus hermanillos. A usted le tocó. Y aquí lo dice la palabra. No selle las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, es injusto. Cuando empezaron ciertas circunstancias hace 2 años atrás y la gente toda asustada, ¿se acuerdan? ¿Qué vamos a hacer? Y va pasando las circunstancias. Como cuando un chiquito, usted no dice un chiquito, que usted le jala la oreja y va agarrando aire, y ya. Ya no quieren nada con el Señor, porque ya están en la vida normal. Otra vez dicen que ya volvió toda la normalidad. ¿A la normalidad? Y le digo yo, mi hermano, ¿en cuál? Oiga, ¿pero en qué parte se perdió usted de todo lo que está sucediendo? Y debemos de orar para que la gente despierte, porque el que es injusto va a ser injusto. El que es inmundo va a seguir la inmundicia. El que practique la justicia, los justos, vamos a caminar ¿qué? En justicia. Y el que es santo nos vamos a santificar. Su casa tiene que tener cuidado con lo que usted ve en televisión. O usted no sabe que en casi todos esos programas de televisión y todas estas series de televisión, todo eso, ese mismo gobierno viene a meterles información a los niños, a su esposa, a su esposo. ¿Usted no sabía eso? No, yo sé que sí lo sabe. Pero la parte es, tenemos que despertar. Y son tiempos de caminar en santidad. Y santidad significa apartados, separados de todo lo que hace mucha gente. ¿Sabe qué van a hacer contigo? Posiblemente se van a burlar de ti. Y te van a decir, usted viene a decirme a mí esas cosas. Pero si usted hace lo que el mundo hace, ¿qué diferencia va a haber? ¿Qué luz va a haber? Si la sal se vuelve insípida, dice la palabra, ¿qué hace? Se tira al suelo, porque ya no tiene sabor, ya no sirve. Que Dios nos guarde de perder eso. Ahora, entonces, en medio de estas cosas, ¿qué hará el hombre después de toda la revelación del Mesías? Que Dios nos guarde. Pero vea lo que le dice el ángel: no selles las palabras de esta profecía, no lo selles, porque el tiempo está cerca. Ahora, en medio de estas cosas debemos de recordar rápidamente, qué fue lo que el mensaje, cómo empezó Apocalipsis. Ya vamos a terminar el libro de Apocalipsis. ¿Cómo empezó Apocalipsis? ¿Sabe cómo empieza el libro de Apocalipsis? Es la revelación del Mesías. ¿A qué dice? Que viene a traer a sus siervos. Pero vea qué interesante. Se da un mensaje ¿a cuántas iglesias? A 7. Una de ellas es Éfeso, otra es Esmirna, otra es Pérgamo, otra es Tiatira, otra es Sardis, otra es Filadelfia, otra es Laodicea. ¿Sabe dónde están esas iglesias? En el mapa, dijo el otro. ¿Dónde estarían hoy en día? Exactamente en el lugar donde hubieron prácticamente algunos de esos terremotos que pasaron hace unos días atrás. Todas estas iglesias y todos estos estaban en Turquía, para que usted entienda. Eso es lo que se conoce como Asia en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál le va a decir? ¿Dónde están las 7 iglesias? Allá en Asia, en China. Le dicen ni hao y usted dice hao chishen. No, papi, no se me enrede. Ahí lo que se conocía como Asia en aquel tiempo es la parte de Turquía. Turquía llegó a ser una fuente, una base para llevar el evangelio a muchas naciones. Imagínense. Y todavía hay remanente ahí, porque hay remanente. Qué triste como se les está yendo y todo lo que está sucediendo. Y ahí hay una historia grandísima, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Aunque podemos profundizar cada iglesia, y recordemos que lo hicimos
a través del estudio, debemos de recordar algo muy claro, porque el Mesías sabe que le dijo a cada una de estas iglesias: conozco tus obras. ¿Qué le dijo el Mesías a cada una de esas iglesias? ¿Usted cree que el Mesías no conozca sus obras? Vamos a decirlo aquí en el Espíritu. Esto viene para mí, para mi casa. Conozco tus obras. ¿Cómo están sus obras? ¿Usted cree que el papá no sabe? Papá sabe. Papá sabe la condición de su casa. Papá sabe la condición de sus hijos. Papá sabe. Y si no tenemos nada que deber, ¿por qué temer? Si Él es nuestro Padre eterno, amén, como ahora cantamos y adoramos. Primero vino Éfeso. ¿Sabe por qué es importante terminar con el principio? Porque esto es un mensaje que nos va a ayudar hoy cuando salgamos para entender para qué leí Apocalipsis. Usted no vino a leer Apocalipsis y vaya mañana a rajar a la gente, decirle, amén, ya me tiré todo el estudio de Apocalipsis y ya me leí Apocalipsis y yes, y what, y qué. Es la parte esa. Nosotros tenemos que llevar el evangelio, no solamente leerlo, comprenderlo, sino vivirlo. Vea lo que le dice a Éfeso: conozco tus obras, pero has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y todo el mundo dice: es que yo voy a amar al Señor, entonces le voy a echar una serenata al Señor, voy a cantarle bien bonito, como yo canto bonito, voy a cantarle al Padre eterno. No. Eso es amar. De acuerdo, bueno, eso es una demostración de amar en la Biblia. ¿Cómo se ama al Padre eterno? A ver, ¿cómo? Si me amáis, dijo el Mesías, ¿qué dijo? Guardar mis mandamientos. Y entonces uno le enseña a la gente que tiene que amar al Padre. ¿Sabe cómo le enseñamos a los niños? Que tienen que amar a Dios, al Padre eterno, guardando los mandamientos. Y dijo los tatas: enséñele ese mandamiento, es el primero con promesa. ¿Cuál es? Honre al papá y a mamá. Ese sí le quieren que lo enseñe, ¿verdad? Pero le enseña otros mandamientos y verás que la gente hace así como que si le echara sal a la bolsa, digo el otro. ¿Ah? ¿Sí o no? Qué raro, ¿verdad? Les hablo uno de un día específico y como yo le digo, yo sé que hay gente que está en un proceso. Tranquilos, no estoy hablando con usted. Estoy hablando con la gente que puede honrar el Shabbat de la manera que dice la palabra, porque hay un día específico que la palabra dice. ¿Y cuál es? Ah, no, ya lo cambiaron. ¿Quién dice que lo cambiaron? Eso nunca lo han cambiado. Y los mandamientos son los mandamientos. Y Dios nunca vino a abolir los mandamientos. Me decía, nunca vino a abolir los mandamientos. La única manera de amar al Padre es obedeciendo los mandamientos. Y los mandamientos vienen muy claramente, como los estudiamos hace unos días atrás. Vienen los mandamientos que me dirijo hacia el Padre y los otros me dirijo hacia ¿quién? Al prójimo. Y usted no puede detestar al prójimo y decir que ama al Padre. Uy, bueno, que venga ya todos esos tiempos. Yo de por sí, uy, qué pereza, vino ese men a la reunión. Lo detesto. Eso no puede ser, jamás. Porque amar al Padre va unido con amar al prójimo. ¿Y sabe cuál es el prójimo más cercano suyo cuando estamos en el matrimonio? Su esposa y su esposo y sus hijos. Y ahí viene la parte que, no, qué bonito ir a amar allá a alguien, allá al otro lado del mundo. Ay, sí, yo. Aguánteselo todos los días en la casa. Aguánteselo viendo todos los partidos de la liga y otra vez llorando, otra vez llorando. Aguánteselo, eso es amar. Esmirna, ¿qué le dijo? Entonces la primera, no había amor al prójimo. La segunda era, ¿qué le dijo a Esmirna? Oye el mensaje que le dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tú eres un pobre. No eres pobre, tú eres un rico. Las riquezas en el espíritu, en el reino, no es como lo ve el mundo. Hay mucha gente que anda buscando hacer tesoros aquí en la tierra, pero cuando tenemos que hacer tesoros en el cielo, ¿cómo está la cuenta ahí? ¿Cómo está nuestra cuenta? No temas, dice, en nada de lo que vas a padecer. He aquí, oiga lo que le dice a Esmirna: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna es un mensaje que hay que permanecer fiel en la tribulación, inclusive hasta la muerte. Que el papá nos dé sabiduría. Y eso nos toca a usted y a mí. Nos toca cuidar el primer amor con el Mesías, con el Padre y con el prójimo.
como Éfeso. Con Esmirna, permanecer fiel ante las cosas que puedan venir. Pérgamo, ¿sabe qué fue? Le dijo. ¿Sabe qué era el problema de Pérgamo? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Doctrinas. Y le dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y fornicación y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pérgamo era un lugar que está influenciado por doctrinas de ¿qué? De las tinieblas. Y esa es la parte, usted se va a encontrar en estos días mucha gente que está influenciada por doctrinas de las tinieblas. Y Dios le dice a ellos, tienes ahí, tienen que resistir, resista. Ay, Vera, mi hermano, es que tengo una comida aquí que acabamos de traer de allá, de un lugar que acaban de hacer ahí, y se lo pusimos a un santo y no sé qué. Ah, no, es que no, porque dijo el otro, ya Dios purificó todas las comidas. Ah, de verdad, de verdad. Y ahí viene la parte, qué cuidado hay que tener con nuestros padres y nuestros antepasados, porque están llenos de un montón de doctrinas, de cosas que usted tiene que decirle a papi, mami, con mucho amor yo se lo voy a decir. Si esa comida está sacrificada o se la dieron a un santo o algo ahí, yo no voy a comer de eso, porque la Biblia dice claramente cómo le va a la gente que come y eso es practicar idolatría. Entonces, una cena con tu familia, posiblemente te van a odiar por el resto del año, posiblemente no te van a volver a hablar durante 6 meses, pero es una excelente oportunidad para llevar el evangelio de Apocalipsis a tu casa y a tu familia. Porque para eso Dios te puso aquí para estudiar la palabra. Porque si crees que lo que vienes aquí es para que vengan y te tiren rosas y flores a la casa y te digan, ay, ven, mi chiquito. Vieras cuando uno les enseña la palabra y les enseña estas cosas hasta que se hacen allí. ¡Miau! Entonces, Éfeso, la iglesia que no tenía el primer amor. Esmirna tenía que permanecer fiel en la tribulación. Pérgamo era una gente que estaba metida con una idolatría, unas doctrinas que lo que llevaban era a la gente a apartarse del Padre. Luego vino Tiatira. Tiatira, oiga lo que le dice, yo conozco tus obras y amor. Oiga lo que tienen fe, tu servicio, tu paciencia, tus obras, pero toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Oiga, todo lo que tenía, pero tenía que toleraba una doctrina con Jezabel, porque Jezabel también era una doctrina que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas con los ídolos. ¿Ve que es importante lo que se come? Aquí hay 2 iglesias ya que va involucrado con lo que se come, Tiatira y la otra, la anterior, que era Pérgamo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Tiatira? Renunciar a las falsas enseñanzas. ¿Qué le dice a Sardis? Permanece, oiga lo que dice. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Así le dijo a Sardis. Oiga, dijo el 8. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Y porque podrá hacer bulla, podrá hacer pandereta, podrá hacer lo que sea. Hay mucha gente que hace mucha bulla así y que se dicen y que llegan se llegan a comer así donde la gente dice, ya llegó el que viene a enseñarle la Biblia. Podrán ser así, pero están muertos. Oiga lo que le dice a Sardis. Yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis, otra vez. Gente que permanecer vivo espiritualmente. Tenemos que estar vivos espiritualmente, no simplemente pura bulla. ¿Sabe qué le digo a Filadelfia? Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y alguien dijo, ese soy yo, esa es mi Filadelfia. Por eso yo vi al príncipe rock, porque era de ahí. No, mi hermano, qué bendición poder saber que Dios abre una puerta frente a uno y nadie la puede cerrar. Pero tampoco, no quite los otros estudios de las otras iglesias. La Odisea, ¿sabe cuál era? Ahora, ¿sabe por qué le dijo eso a Filadelfia? ¿Sabe qué fue la diferencia de Filadelfia? He puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice?
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y, por supuesto, es lo principal. Filadelfia. La Odisea, ¿sabe qué le dijo? Esa es muy conocida. ¿Cuál es? Eres un tibio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dijo el otro, qué salvada que soy frío. Ese es un tibio. Ese es un tibio. La gente que dice que estoy frío, no, yo no soy tibio, yo soy frío. Son tibios. Mis hermanos, cada uno de estos mensajes que el Padre da, vea qué interesante, y la gente dice, ¿qué le dice la gente? ¿Qué dice? Vean lo importante de estudiar Apocalipsis. Apocalipsis nos enseña a todos nosotros, y no lo digo porque lo vi yo, es que está en la Biblia, las obras son importantes. A cada una de estas iglesias que le dijo el Mesías, yo conozco tus obras. Las obras son importantes. Entonces alguien me está diciendo, entonces yo soy salvo por obras. No, yo no estoy hablando de que tú eres salvo por obras. Pero el mismo Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré ¿qué? Mi fe por mis obras. Las obras son el resultado de caminar en obediencia y hacer la voluntad del Padre. Simplemente es eso. Pero lo interesante es que el ángel le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía. Usted y yo no podemos sellar el mensaje de las 7 iglesias a la gente que anunciarle estas 7 iglesias, porque es muy posible que la condición espiritual que mucha gente esté allá afuera o aquí adentro, esté viviendo lo que estas iglesias vivieron, cada una de ellas. Entonces yo no puedo sellar esa parte, yo tengo que enseñarle a la gente lo que dice la palabra, y así lo dice cada una de esas iglesias. Y dice, vea lo que dice la palabra. Entonces tenemos ese mensaje de las 7 iglesias, que son condiciones espirituales que podemos ver hoy en día en personas que creen en el Señor y que inclusive enseñan la palabra. Que Dios nos guarde a nosotros o nos exhorte, ¿sí o no? Si estuviéramos caminando mal, para que camine bien. Cada uno de esos, por muy malo que estuvieran, el Señor que le dijo, arrepiéntate, vuélvete, camina de la manera correcta. Eso es el mensaje de las iglesias hoy en día. Y luego está ese mensaje que revela lo que la gente está viviendo y lo que aquellas personas vivían en aquel tiempo. ¿Y sabe qué? No es nada diferente a lo que vivimos usted y yo hoy en día. No hay ninguna diferencia. Usted lea y estudia las 7 iglesias de Apocalipsis y las condiciones espirituales se repiten en estos días en las personas. El Señor sabía por qué estaba dejando eso ahí. Y luego de esas 7 iglesias, ¿sabe qué aparece? Un trono establecido en el cielo. Aparece un trono establecido en el cielo. Dice, he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿qué dice? Uno sentado. ¿Quién está? Uno. Es que yo le estoy orando a aquel santo. ¿A cuál santo? No se sabe ni el nombre. A San Maicero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Apocalipsis me revela a mí que hay un trono nada más. Y en ese trono hay uno sentado nada más. Hay uno. ¿Y sabe quién es? El creador de todas las cosas. De todo lo que se ve y lo que no se ve. El Padre eterno. De hecho, en ese trono se resalta la adoración, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo. Y Él, por ende, todo lo que sucede y lo que va a suceder en estos tiempos, todo está sujeto a la voluntad del Padre eterno. No quiere decir con esto que todas las cosas nos van a salir a nosotros súper perfecto. No, estoy diciendo que se van a hacer de acuerdo a la voluntad del Padre para tu vida y para tu familia. Pero en estos tiempos, salir como un político o salir como un falso profeta para decirle que viene un montón de cosas buenas para tu vida y para tu familia y para tus hijos, es ser un falso profeta. Porque vienen tiempos difíciles, muy fuertes,
La Biblia lo llama, ¿sabe cómo se le llama en el Antiguo Testamento? La angustia de Jacob, la gran tribulación. Y yo no estoy diciendo que para tu vida viene un desastre, no, yo no estoy diciendo eso, porque en fin, en medio de las cosas que puedan suceder, si caminamos de acuerdo a la voluntad del Padre, haciendo lo que a Él le agrada, nos va a ir bien. Inclusive si morimos, como dijo Pablo, tengo vida eterna en Él. Voy a gobernar 1000 años con Él apenas, nada más. Voy a ser partícipe de la primera resurrección y luego de eso, cielo nuevo y tierra nueva. Imagínense. Pero la parte es que hay un trono establecido y luego el trono aparece, Él está sentado en el trono, y dice que en la mano tiene un rollo. No es un rollo, es lo que tiene que es, ¿sí? Un rollo, ¿con cuántos sellos? Con 7 sellos. Y cada uno de esos sellos, no hay nadie en la tierra que los pueda abrir. El único que fue hallado digno, dice que es el Cordero, el Hijo, el unigénito, el que vino a morir en la cruz como Cordero, pero va a regresar como Rey eterno a gobernar con vara de hierro. Él viene a gobernar ¿con qué? Con vara de hierro. Él no viene ahí, chiquitos, muy chiquitos. Él vino la primera vez como Cordero, la segunda viene con vara de hierro a traer juicio a estas tierras. Entonces, esto nos enseña, no selle las palabras de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque la gente, hay una mentalidad que el enemigo ha puesto y la gente, primero que nada, acontece algo muy ahora, ¿verdad? Con esos terremotos, o acontece los huracanes y todo esto, ¿y sabe qué dicen? Eso fue apocalíptico. ¿Cómo apocalíptico? Y apocalíptico, lo que significa Apocalipsis, significa ¿qué es? Revelación. ¿A qué voy con esto? Tenemos un trono y el que está sentado en el trono, ¿quién es? No, el Padre. Vamos a empezar Apocalipsis capítulo 1. El que aparece un trono y el que está sentado en el trono es el Padre eterno, el creador de todo. Y a la diestra del trono está ¿quién? Aleluya, el Hijo de Dios. El único que fue hallado digno de abrir ¿qué? Los sellos. ¿Y qué es esos sellos de ese rollo que tiene el Padre en la mano? Es el documento legal que tiene que desatarse para que venga un juicio a la tierra y que esta tierra sea liberada de toda la maldición del pecado desde Adán y Eva. Y eso la gente no lo sabe. La gente piensa que Satanás está como cuando salía el bichillo aquel y como ahí volándole mal a todo el mundo. No, así no es. El que está sentado en el trono es el Padre creador que nos formó a usted y a mí. El que está a la diestra del Padre, ¿quién es? El Mesías, Yeshua, Jesucristo. Y todos los acontecimientos se van a ir dando de acuerdo a como quién abra los sellos. El propio Mesías. Todo está bajo la mano del Padre poderoso, bajo la voluntad de Dios. Y ahí viene la parte de la tarea que usted y yo enseñarle eso a la gente, porque la gente piensa Apocalipsis, caos, es un caos. ¿Quién dice que es un caos? Para los planes suyos sí puede ser un caos, para sus planes, para mis planes, para los planes del Padre no. Hace como 2 años se paró casi todo, ¿se acuerdan? Y la gente le decía a uno, y yo tenía, ¿qué tenías vos? Es que yo quería hacer esto y esto y esto, Henry. ¿Y qué? ¿Y qué? Vaya a ver, ahí está. Claro, no vienen a veces, ¿no? Se olvidaron. Se olvidaron porque cuando estaban con el miedo, ¿verdad? ¿A qué hora empieza la enseñanza por la emisora? Porque me tengo que poner la mascarilla. ¿Dónde está el alcohol para lavar las verduras? Y los echaron a perder todas las verduras y todo eso. Y luego iba a comer, iba a echar todo a la ensalada y todo a cocinarlo, lo hacía al sartén y le prendía fuego todo, porque como tenía alcohol todo. Y qué increíble, ¿ah? Y no las creímos. Que eso era lo correcto, ¿verdad? Vale que el Señor nos despertó, ¿sí o no? El Señor nos despertó.
Y si algo sucedió en su cuerpo, no se preocupe, que el Señor lo limpia. Se va a cumplir de acuerdo a la voluntad del que está sentado en el trono. Y el que está sentado a la diestra, ¿quién es? ¡Qué bendición! Su vida no está gobernada por Satán, ni por Satanás, ni por el ministerio, ni por nadie, ni por los gobiernos, ni por nadie más. Nosotros tenemos un Padre que está sentado en el trono del cielo. ¿Sabe dónde? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Dónde están sus pies? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿La tierra qué es? ¿La tierra es qué? El estrado de sus pies. La tierra. Ese es mi papá. Cuando usted se sienta así medio chúcaro, medio enredado o medio confundido, salga y vea el cielo. Ahí es donde Él pone sus pies. Y todo lo que sucede en esta tierra, si yo camino de acuerdo a su palabra, va a hacerse su voluntad en mi vida y en mi familia. No lo que digan ellos. Henry, pero es que vieras que Henry ore. Ya le pidió al Señor. Es que vieras que ore. Ya aprendió la lección, ¿sí o no? ¿Aprendimos la lección? Porque si no la aprendimos, imagínense, ¿verdad? 2 años de puro training, digo el otro, ¿verdad? Training allá y leyendo la palabra. Training allá y leyendo la palabra. Mi hermano, hay que agarrar algo, ¿verdad? ¿Sabe cómo? Que no seamos como la liga, ¿verdad? Que llegan y botan goles. Y yo, pues, ¿cómo se les ocurre? O sea, son futbolistas. Le pagan como futbolistas. Patean la bola todos los días. Así debería ser el Señor con nosotros, imagino. ¿Ustedes qué están haciendo? Acaban de leer, estudiar el Apocalipsis. Vea todo lo que les he dicho. Y viene algo. Me va a llevar el que me trajo. Pues yo no sé usted quién lo trajo. A mí el que me trajo fue el Padre. Así de sencillo. No selle las palabras. La gente tiene que saber que hay un rey que está sentado en el trono y a la derecha su hijo. No la selle. No es que la gente no sabe eso. La gente no lo sabe. Hay un pasaje bíblico que dice: no le tengan temor al que puede matar al cuerpo. Ténganle temor ¿a quién? Al que puede enviar su cuerpo ¿a dónde? ¿Directo a dónde? Y ahí la palabra que dice es como Gehenna, al fuego ese que donde se quemaban todos los cuerpos allá atrás de Jerusalén. Entonces yo le pregunté a los jóvenes, a ver si están leyendo la Biblia, ¿quién piensan ustedes que es ese? ¿Y sabe qué dijeron la mayoría? Satanás. Oiga, de verdad, mis hermanos, y lo vuelvo a decir, las tinieblas podrán ser las tinieblas, pero nuestro Padre eterno es el creador del cielo y la tierra, de lo que se ve y lo que no se ve. Él es el único. Todo se tiene que someter a Él. Y tenemos que estar orando y pidiéndole al Señor, para no tener una mentalidad de esas apocalípticas que dicen como la televisión. Uy, vea todo lo que está pasando. Yo le digo, sí, mis hermanos, se está copiando la palabra. Preparémonos. Y después de eso, ¿qué pasa? Entonces el Mesías que está sentado a la diestra comienza a abrir los sellos. El primer sello ya está aquí. Digo yo, ¿verdad? Digo el otro, y si la Biblia lo habla, la Biblia lo dice. ¿Cuál es el primer sello? Engaño. ¿Usted piensa que hay engaño en este momento? ¡Ja! Bermeo. El segundo, guerra. El tercero, hambruna y escasez. El cuarto, pestilencia y mortandad. Quinto, un clamor de los mártires, de los que entregaron sus vidas al Mesías. Y el sexto va a haber un terremoto que dice, inclusive el sol se puso negro como silicio, hecho de ¿qué? Y toda la luna se volvió como sangre. Esto que me está dando aquí la palabra, entendiendo que los mártires salen y la Biblia lo confirma de la gran tribulación, quiere decir que estos sellos, usted y yo, si estamos vivos, o sus hijos, lo van a ver desplegarse frente a nuestras propias vidas si estamos vivos. Engaño, guerra, hambruna y escasez, pestilencia y mortandad.
un martirio el martirio de los mártires, de los que buscan al Mesías, un terremoto, señales en el sol y la luna. Pero esto es necesario, no se preocupe. ¿Saben por qué? Porque la creación misma tiene que ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Eso léalo en Romanos 8:21. Esto que se desata con estos sellos es el juicio que se tiene que dar. Es el juicio que tiene que darse para que la tierra sea libre de esa maldición. Entonces, volvemos al ejemplo otra vez para ir terminando Apocalipsis con el inicio. Las obras son importantes para el Señor, ¿sí o no? ¿Son importantes o no las obras? Entonces, aparecen las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias nos muestran maneras de personas que van a estar viviendo en estos tiempos finales. ¿Cuál iglesia es usted? Usted está bienvenido que se haga el examen en estos días. Y luego de eso me muestra que hay uno sentado en el trono, y luego a la diestra está el Mesías, que no se halló nadie en la tierra para que desatara los sellos, porque esos sellos van a traer un tiempo de juicio para que la tierra sea liberada de la maldición. Oh, gloria a Dios. Viene un juicio a la tierra que es necesario para llegar a los 1000 años que el rey va a gobernar en esta tierra. Pero antes de eso, el Mesías desata los sellos. Y resulta ser que en cada uno de estos sellos comienzan a darse una serie de acontecimientos que, si usted lo lee bíblicamente como lo estudiamos nosotros, y no porque lo dijo Henry Sánchez, sino porque así está en la Biblia, y resulta ser que usted y yo, si estamos vivos, o sus hijos, van a estar aquí en la tierra para vivir estas cosas. ¿No debería usted, mis hermanos y mis hermanas? Y esa es la bendición de poder tener a los niños educándolos a la palabra, porque nosotros deseamos enseñarles a ellos, pero usted tiene que ayudarnos. Esa es su tarea. Usted le tiene que enseñar a su hijo, al que está aquí y al que no está aquí. Es que no quiere nada con Dios. Enséñele, llámelo, búsquelo. Así como se sienta a ver un partido de fútbol, o lo lleva no sé a dónde, a ver una película y gasta 4 horas en un cine, o lo lleva no sé a qué lugar. Llévalo a la casa y enséñale la palabra. Hoy, mi chiquito, te vas a sentar conmigo, y tiene 18 años el chiquito. Enséñale la palabra, porque ellos tienen que saber que estas cosas van a acontecer y que están aconteciendo. Y usted y yo somos los mensajeros que Dios puso en esta tierra. Y esta palabra escasea, mis hermanos, porque hoy en día la mayoría, lamentablemente, de mucha gente que conoce al Señor, lo único que hacen es hacer payasadas, y no llevan el evangelio, y no llevan la palabra, y no le dicen la verdad. Enséñale de las 7 iglesias de Apocalipsis y dígale, mi chiquito, ¿cuál iglesia piensa usted que es? Yo soy un combo, papi. Ajá. No importa que le diga que le sea un combo, lo que sea, pero tenemos que llevar esa palabra, porque en medio de estas cosas, vea lo que le dijo el ángel a Juan: no selles las palabras, no las selles, no las selles. El Mesías está abriendo los sellos, y resulta ser que hasta el 7º sello, oiga, ¿sabe qué da el 7º sello? ¿Y sabe por qué le da énfasis a este sello? Porque este sello va a desatar 7 trompetas. 7 trompetas. Llega lo que viene: granizo y fuego. Viene como una montaña, como un huracán de fuego que cae al mar. Cae del cielo una gran estrella que le llaman Ageno. Luego sería una parte del sol, la luna y las estrellas. Aquí otra vez se vuelve a ver, habrán a ver señales. ¿Usted sabe lo que es estar viviendo esto? Dice que va a caer una estrella del cielo a la tierra, y va a abrir el pozo del abismo, y van a salir langostas. ¿Y sabe esas langostas a quiénes van a ir a atormentar? ¿A quiénes? A los que no tienen el sello del Padre. O sea, imagínense, estamos hablando de la 5ª trompeta, y me hace una diferencia entre los que tienen el sello del Padre y los que tienen la marca de la bestia. Oiga, estoy hablando de la 5ª trompeta. Y yo le decía a alguien por ahí: mi hermano, ya estudió Apocalipsis. ¿Para qué? ¿A son de qué? Me dice así: ¿a son de qué? ¿Cómo que a son de qué? A son de que se vienen todas las trompetas y el resto completo. Hombres, hermano, yo me voy en el rapto.
Y yo le dije, ¿cuál rapto? ¿En cuál? Aquí la Biblia me está hablando en la quinta trompeta. Oiga muy bien. Salen un tipo de langostas para atormentar solamente a los que tienen ¿qué? Y los que tienen el sello del Padre no le va a pasar nada. En la quinta trompeta, estoy hablando que esta es el séptimo sello. Y la gente no se quiere preparar para lo que viene. Imagínense que la sexta trompeta se desatan, oiga, 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, a fin de matar la tercera parte de los hombres. La sexta trompeta. ¿Sabe cuál trompeta viene, Señor? En la última. En la séptima trompeta. Séptimo sello, séptima trompeta. Y la gente está engañando a la gente diciéndole que viene no sé qué y se los van a llevar. Y la Biblia lo dice y ya lo estudió usted. Yo no soy el que lo estoy convenciendo, así lo dice la palabra. ¡Qué mentirosos! Dice la palabra, ay, bueno, ahora lo vamos a leer. Ay, y oiga lo que dice la palabra, ni aún así se arrepintieron. El que sigue pecando, el que siga pecando, ¿se acuerdan lo que leímos antes? El injusto sigue siendo injusto. El que es inicuo, que siga siendo inicuo. Porque mi hermano, inclusive con los acontecimientos que ya se están dando y la gente no quiere buscar al Señor, yo no sé cómo, qué corazón más duro tiene el hombre. Usted no ha visto, usted no ha notado que después de cierto tiempo que pasó lo que pasó hace unos años atrás, usted no ha visto la violencia que hay en la gente. Usted no ha visto la violencia que hay en la gente. Usted llega a un alto y oiga, el hombre verde se le sale el oso y se bajan y le gritan a uno de todo y que estaba piteando un perro que estaba a la parte de la calle y Chuy le estaba ladrando. Yo así, ¿qué pasa en la gente? Usted no acaba de ver el grado de violencia. Dice la palabra así, oiga muy bien. Cuando iba a venir el diluvio, ¿qué fue lo que le dijo el Padre Eterno? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que todo pensamiento del hombre era hacer el mal. Y que había una maldad. Mis hermanos, hay una maldad en los trabajos. Yo lo que espero es que usted no sea así. Y que yo no sea así. Porque en los trabajos la gente ya no le importa nada a nadie, nada. Oiga, como si no hubiera mañana. No les importa absolutamente nada. Y este país está viviendo una ola de violencia. Hermanos, que hay que orar. Que hay que orar. Hay que pedirle al Señor. Cuando usted salga de la casa, ore. Cuando sus hijos van para la escuela, ore. Cuando regrese de la calle, dele gracias a Dios. Bueno, usted no ha visto la violencia que hay. Y aún así, dice la palabra, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios, ni a las imágenes, y siguieron haciendo todo el malo. Mis hermanos, no creamos, pero no creamos lo que diga el mundo, pero el Creador dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Qué paciencia tiene papá? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9, 13. Antes de la última trompeta, ¿sabe quiénes aparecen? Los 2 testigos, que son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y van a profetizar por 1270 días, vestidos de cilicio. ¿Sabe dónde van a profetizar? En Jerusalén. Apocalipsis 11 nos anuncia la última trompeta. Oiga lo que vamos, mis hermanos. Y el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, hasta la 7ª trompeta, que han venido a ser de nuestro Señor y el Mesías. Mis hermanos, como le dijo el ángel a Juan, no selles las escrituras, no lo selles. Dile a la gente,
A la gente que dice que ya ahorita se los van a llevar no sé quiénes. Da cuidado. Porque esos pueden ser. Y como decía el otro, ¿y si llegan los extraterrestres? Y le ponen la música de los X-Files atrás. No sé qué. Oigan, mis hermanos, la gente piensa que las cosas van a pasar como pasan en las películas. En las películas lo que le tienen la gente la mente cauterizada. Así no va a pasar. Los están confundiendo. Los están enredando. Por eso hay que salir de ver todo eso y leer lo que la palabra de Dios dice. Y la última trompeta dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor el Mesías. ¿Hasta cuál trompeta? La séptima. Y a eso hay que enseñarle a la gente. Por eso el ángel le dice a Juan, no selles estas palabras. Él sabía que la gente se iba a confundir de doctrina. Él sabía que la gente iba a pensar, seguro que los extraterrestres se lo iban a llevar. Hay que enseñarle a la gente, no, eso es mentira. Satanás y sus ángeles pueden hacer hasta tipos naves y todo. ¿Usted qué cree? Señales, así lo dice la palabra. Van a haber señales, ¿a dónde? En el cielo. En el cielo van a haber señales. Y si van a haber señales aquí en la tierra, no le crea a eso. Pero Henry, ¿ve lo que está pensando? No le haga caso a eso. Siga la Biblia. ¿Usted qué cree? Que ellos no van a poder engañar masas. Si las tiene engañado todo el mundo. Él es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es Satán. Y le queda muy poco tiempo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dijo Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, de nuevo, no sellen el mensaje, no lo sellen, hielo. Tenemos ese mensaje de las 7 iglesias. Luego tenemos el trono, el Padre sentado en el cielo y su Hijo que abre cada uno de esos sellos. Y luego podemos ver cómo se desata lo que se conoce la tribulación y la gran tribulación frente a nuestros ojos. Esto tiene un tiempo limitado también. El anticristo y su gobierno tienen un tiempo limitado, así lo dice la palabra de Dios. Pero eso no indica que va a venir antes de tiempo, porque la Biblia dice claramente que va a suceder. Primero va a venir la apostasía y primero tiene que presentarse ¿qué? El hombre de pecado. Y ahí, cuando suene la final trompeta, ahí va a aparecer la señal del hombre, del señal del Hijo de Dios en el cielo. Y los que estemos nosotros aquí seremos transformados. No sellen las señales, cuéntale a la gente lo que está leyendo Apocalipsis. Y luego aparece Apocalipsis, me habla de una señal, ¿se acuerdan? De una mujer. Y esa mujer representa a un pueblo. Y ese pueblo solamente es uno, como dice Efesios. De los 2 pueblos hizo uno. No es que usted no entendió bien. Viene el rapto y una gente se queda aquí y otros se van para arriba. No. La novia va completa. La novia no deja las patas aquí y el tronco se va para arriba. No. Es un solo pueblo. Y esa mujer, luego aparece la señal del hijo de Aarón y también va a aparecer una bestia. Van a aparecer 2 bestias. Una que sale del mar y otra que sale de la tierra. La que sale del mar significa es que se va a establecer un gobierno mundial en la tierra. Un gobierno mundial en la tierra. Y ese gobierno que sale de las aguas, que son las multitudes, va a aparecer un hombre que va a gobernar sobre todos y ese va a ser el anticristo. Y en ese mismo momento va a aparecer uno que se va a hacer la bestia que sale de la tierra. ¿Y sabe cuál es ese? El falso profeta. O sea, Apocalipsis a mí me anuncia lo que va a suceder. Por eso la palabra dice, no selles, no selles, no selles. Y después de esto, y cuando suena la 7ª trompeta, y cuando viene el Señor, aparece un mensaje que habla de la siega. Y la siega es la cosecha. Está la cosecha. Hay 2 cosechas nada más. ¿Hay 3? No, hay 2. ¿Cuántas cosechas hay? 2. Está la siega. ¿De cuál? Del trigo, la cosecha del trigo. Y luego la cosecha de ¿qué? De las uvas. El trigo son los que el Señor recoge para su gloria. Y las uvas son las que van para la ira de Dios. Al lagar. Van a lagar. Y ahí es donde se desata
la ira de Dios. Usted y yo no nacimos para la ira de Dios, eso sí que no. El pueblo de Dios no está para la ira de Dios, así lo dice bien claramente. Y se desatan las 7 copas de la ira. Y aún en medio de todas esas copas que se dan, la gente no quiere nada con el Señor. A tal punto que se reúnen todos los gobiernos que quedan y la gente que queda se reúnen en un lugar que se le conoce como Armagedón. Y ahí se reúnen todos los gobiernos y van a hacer, ahí hacen el plan, como ahora que todo el mundo quiere vencer a la liga, y hacen el plan completo, y vamos a vencer. Según ellos van a vencer al Mesías y se van al valle ese, bueno, a ese lugar, a Armagedón, y de ahí se van a otro valle que se llama el Valle de Josafat, y ahí sí se da la ira del Señor. Y ahí es donde se da la ira. Esa es la batalla que se da antes de que venga el gobierno de los 1000 años. Y alguien dijo, pero Gog y Magog, hold on, porque la Biblia nunca me habla de Gog y Magog hasta después de los 1000 años. Y entonces tenemos esa batalla, se reúnen todos los gobiernos del mundo, vienen y dicen, vamos a hacer batalla contra el Mesías. ¿Sabe qué gente más mala? ¿Sabe qué gente más mala? De ir a hacer, según ellos, batalla contra el Mesías. Y entonces se reúnen en Armagedón y luego se van ¿a dónde? Al Valle de Josafat, y ahí se da la ira del Señor. Y después de eso, ¿sabe qué pasa? El adversario, más conocido como el Pisuicas, alias Satanás, no sé cómo lo conocerá usted, es atado por ¿cuántos años? 1000 años. 1000 años. Y viene el juicio, y se menciona el juicio de la gran ramera, a esta nación mala, a este gobierno que representaba el mismo anticristo, y cae Babilonia, y cae el falso profeta, y cae el anticristo. Eso lo mandan directamente así, tiene un tiquete directo al para que se quemen allá, ¿verdad? Por malos. Y dice, se anuncian las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Bienaventurados. No, yo pensé que iban a estar contentos. Oiga, pegado duro el calor, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya Satanás está atado por 1000 años. Y usted y yo, si caminamos en la bendición del Padre, amándolo a Yeshua y caminando en sus mandamientos, vamos a tener parte en la primera resurrección. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. ¿Van a ser qué? Reyes y sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque usted en los 1000 años es muy posiblemente que le va a tocar enseñarle a gente a adorar al Mesías. ¿Qué? Digo, yo que no leo la Biblia. ¿Qué le va a enseñar a la gente si usted no lee ni siquiera la Biblia? No, mi hermano, los reyes y los sacerdotes entienden la identidad ya. No están esperando que venga el Mesías para que la tenga. Ya la tienen, ya. Y leen la Biblia. Y la enseñan. Y la enseñan a otros. Y la enseñan en la casa. ¿Sabe por qué? Porque en los 1000 años, si usted no enseña ahora, ¿qué viene siendo usted los 1000 años? Y ahí, señores, que está viendo ahí Twitter, porque como está esta bala tan fea. En los 1000 años no va a haber Twitter, papi. En los 1000 años no va a haber Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. En los 1000 años van a haber reyes y sacerdotes que le enseñarán a los que sobrevivieron de las naciones. ¿Cómo? ¿Sí? Van a sobrevivir de las naciones. Un montón de gente, y la tierra va a ser poblada. Y van a ser gente que no conoce al Mesías. Y usted va a tener el privilegio, si lo acepta ya, ¿verdad?, de enseñarle a esa gente de cómo adorar al Mesías. Y la nación que no suba a adorar al Señor en los tiempos determinados de la palabra, o sea, dijo el otro, en diciembre, no. La Biblia tiene determinados tiempos en la Biblia cómo se adora al Mesías, desde el tiempo que salió Israel de Egipto. Y al Señor se le adora en los tiempos establecidos, que se llama Pascua, más conocido como Pesach, primicias, más conocido como primicias,
Luego sigue pan y sin levadura, también ahí estaba metido. Luego viene Chabot o Pentecostés. Y luego al final del año se celebran lo que se conoce como la primera, ¿cómo se llama? El día del clamor. El día del clamor. La gente lo conoce como una costumbre babilónica, porque así lo dice la palabra, y eso lo vamos a poder estudiar este año, a finales, que se conoce. El día de las trompetas. No, es el día del clamor. Luego tenemos el día de lo que se conoce como el Yom Kippur, el día del juicio. Y luego viene, ¿qué dice? Tabernáculos, y luego el gran día, como se dice. Mis hermanos, la Biblia establece qué es lo que a Él le agrada. No, yo no se invente nada. No se invente nada. No se invente ni nada. A él no le va a gustar que si usted se inventa algo así. Pero ¿por qué no? Yo quiero inventarme un día ahí. Yo quiero. No se ponga, ¿cómo le dicen? No se ponga a hacerlo, nada más. Es que la Biblia no lo dice, la Biblia bien establece. Entonces, en medio de todo eso, la gente, volviendo a los 1000 años, la gente que va a quedar después de esos 1000 años y la gente que no suba a adorar al Señor en estas fiestas establecidas. Ahora, yo no sé usted, pero debería de ser muy importante, porque si el Señor lo va a celebrar en los 1000 años, ¿cómo no lo va a celebrar yo ahora? ¿Por qué? Uy, judaizante, no tiene que ver nada con Judá. Cuando me dicen a mí eso no tiene que ver nada con Judá. Tiene que ver con respecto desde Génesis está establecido eso. Desde Génesis. Y si usted no sabe esto, y usted dice, ¿qué está hablando este muchacho? No se preocupe. Ya vamos a empezar a estudiar esto, porque ahora viene, ¿cuál es la primera fiesta que viene ya? ¿Cuál es la primera fiesta? ¿Cuál? Pesach, Pascua. Ya casi viene. Y vamos a prepararnos para celebrarlo en familia. Amén. Y cada cociendo cordero. Entonces, en medio de cada una de estas cosas, en esos 1000 años vamos a hacer eso. Por eso no hay que sellar la palabra. Porque la gente, usted le dice, mi hermano, ¿y usted ¿Qué esperanza tiene usted de la vida eterna? Yo quiero ir a flotar por el universo y el más allá. Ni siquiera lo mando ya para que flote, porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. La gente le dice, y con todo el respeto, porque todos hemos vivido en algún momento la muerte de un familiar, y la gente le dice, bueno, qué bendición, ya está en el cielo. No, así no es. Todavía no. Si murieron en Yeshua, van a resucitar cuando él regrese. Y si no, espérese. Cuando se cumplan los 1000 años, ¿sabe quién va a ser suelto? Hasatán, a.k.a. el Pisucas. Y saldrá a engañar, dice, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y ahora sí viene la batalla de ¿qué? De Gog y Magog. Hasta después de los 1000 años. ¿Y sabe qué pasa ahí? Y pierden otra vez. Es como la liga, ya usted sabe lo que va a pasar. Va a perder, ya usted lo sabe. Eso no se preocupe por usted, eso sí está en la Biblia. ¿Y sabe quién es derrotado ahí? El postrer enemigo, la muerte. Ya no va a haber más muerte. Y va a haber un juicio que se conoce como el juicio del trono blanco. ¿Y sabe quiénes se van a levantar ahí? Los hombres inclusive de Nínive se levantarán en el juicio en ese día. Y ahí se levantarán muchos de los que nunca tuvieron la oportunidad de conocer al Mesías. Hasta ahí se levantan. ¿Cómo? Sí. Dios es justo. Si usted le dijeron que Dios está mandando a Raimundo y todo el mundo al infierno, pues eso es mentira. Es una mentira del diablo eso. Es una mentira del diablo. Se levantarán en esos juicios. Y serán juzgados, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por sus obras. Las obras son importantes en Apocalipsis. No selle la profecía de este libro, mi hermano. Cuéntele a la gente que las obras son importantes, inclusive para la gente que no conoce, porque ellos serán juzgados de acuerdo a ¿qué?
a las obras. No selles el mensaje, porque después de eso, ¿sabe qué viene? Cielo nuevo y tierra nueva. No selles el mensaje. Viene el cielo y la tierra nueva. ¿Y sabe qué viene después de eso? La nueva Jerusalén. Y lo más hermoso, después de 1000 años de enseñar a la gente de la palabra, después de 1000 años de gobernar con el Mesías, después de 1000 años de gozarnos en la presencia de Él, después de ver cómo Él derrota a todos estos enemigos, ¿sabe qué va a hacer usted y yo? Vamos a entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y la nueva Jerusalén va a descender. ¿Y sabe qué va a hacer usted y yo? ¿Qué es el privilegio que tenemos? Ver el rostro del Padre Eterno. Hasta ahí le vemos el rostro del Padre Eterno. ¿Usted sabe qué rico? 1000 años voy a estar esperando yo y voy a enseñar a la gente. Yo estoy aquí enseñándole la palabra, pero yo estoy deseando porque yo lo que quiero ver es el rostro del que me formó, del que me creó, del que me llamó, del que tuvo misericordia, del que envió a su Hijo unigénito. Yo lo quiero ver a Él. 1000 años voy a estar ahí, pero yo quiero verlo a Él. ¿Usted no? Qué rico es enseñarle eso a la gente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allí noche, no tienen necesidad de luz, ni lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El tiempo y la restauración de todas las cosas, mis hermanos. No selle las palabras, cuéntele a la gente. No selle las palabras, cuéntele a la familia. Y ahora sí, ¿sabe qué vino? Un río de agua vida. O el árbol de día, cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo más hermoso que puede venir es poder ver los ojos de papá, del que nos formó, de que estábamos aún en el vientre de nuestra madre. Qué hermoso. Ahora sí, empecemos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. ¿Ven? Vamos a empezar. Después de 2 años, mis hermanos, creo que ya tenemos un poquito más claro de lo que es el libro de Apocalipsis. Y no lo digo porque lo haya estudiado yo, sino porque hemos orado y le hemos pedido al Señor y hemos estudiado este libro versículo por versículo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice aquí, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Apocalipsis es un libro que le hace un énfasis y que usted tiene que preocuparse por las obras. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vea lo que dice el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo, ¿quién dice? Yo, ¿qué dice? Jesús, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Estamos hablando de las iglesias que hablaban al principio. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y que quiere tome del agua vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Oiga muy bien, mis hermanos. Para cuando usted enseña Apocalipsis, porque para eso vinimos a estudiarlo. Si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué dice? Perdón, versículo 18. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le quitare estas cosas,
Dice, las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y todavía la gente pregunta por qué hicimos un estudio exhaustivo versículo por versículo. Porque para quitarle y ponerle es facilísimo, pero para estudiarlo es lo que vale la pena. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. Yeshua, Jesús. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Libro Apocalipsis. Mi hermano y mi hermana. Hoy Dios nos trajo a nosotros con una bendición tan grande, tan grande. Hoy terminamos un proceso de más de 2 años y medio de estudiar este libro de versículo por versículo. Y la parte es, ¿qué vamos a hacer con este acontecimiento? Yo le oro y le pido al Señor y le digo a cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí y a mi esposa, no selles las palabras de esta profecía, no las selles. Aprende este libro, léelo de nuevo y enséñalo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus familias. Este libro es simplemente el plan perfecto que el Padre tiene para que usted y yo nos encontremos con el Padre eterno una eternidad. El libro Apocalipsis es un mensaje que el Padre, el propio Yeshua, envía para que usted y yo entendamos que nadie va al Padre sino es por el Hijo. Nadie puede poner nada, absolutamente nada más de lo que está escrito aquí, nadie le puede quitar. Que Dios nos guarde cuando usted le enseñe a sus hijos y a la gente que Dios le va a poner a su lado para que le enseñe este libro, para que usted ni le añada ni le quita. Pero recordando estas iglesias, yo oro para que cada uno de nuestras familias podamos entender y ver espiritualmente en qué condición espiritualmente estoy. Y si tengo que hacer algo, a cada una de estas iglesias el Padre le dio un tiempo para que se arrepintiera, para que cambiara. Y mis hermanos, es muy posible, sería uno muy orgulloso, que en medio de todo este mensaje, alguna de estas cosas, nuestras vidas tal vez tenga un granito de cositas ahí que hay que quitar. Que hay que quitar. No podemos ser orgullosos y decir, Padre. Y yo sí lo digo, y yo sé que la gente lo clama, y ustedes lo claman, Maranata, ven Yeshua. Pero Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi esposa y de mi casa. Padre, yo te pido que tenga misericordia de cada matrimonio aquí, de cada familia. Hoy terminamos un estudio hermoso. Hoy hemos podido ver a través de todo este tiempo, de cada enseñanza, de que cómo tú estás sentado en el trono, de que cómo tú eres Rey soberano, de cómo tú eres un Padre eterno y cómo nos amas y nos amas con amor eterno. Yeshua, a ti clamamos. Terminando este libro, aprendemos que, como dice el libro de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende nuestras debilidades, como dice la palabra. Y a ti clamamos en esta noche, Padre, para que toda promesa y toda esta palabra y todo esto venga a nosotros y nos haga recapacitar y nos haga quitar de nosotros todo aquello que nos estorba, como dice el libro, como decía Pedro, toda aquella inmundicia, todo aquello malo que hay dentro de mí. Ayúdame a quitarlo, papá. Ayúdame, como le dijiste a cada una de esas iglesias que estaban contaminadas con doctrinas de hombres, ayúdame a renunciar a toda doctrina que vaya en contra de tu palabra en esta noche. Padre, hoy yo renuncio a cualquier doctrina, Balán, cualquier doctrina de Jezabel, cualquier doctrina que nos hayan enseñado que no vaya de acuerdo a tus mandamientos, que no vaya de acuerdo a tu escritura. Padre, tu palabra dice claramente una y otra vez en el libro de Apocalipsis, que el testimonio de aquellos que tú vas a guardar como un remanente, dice la palabra, van a ser los que aman los mandamientos, los que practican tus mandamientos y los que tienen el testimonio tuyo, Jesús. Padre, ayúdame a honrar tus mandamientos.
Padre, ayúdame a ser testimonio de tu nombre, Yeshua, aquí en la tierra. Hoy entiendo que yo salgo de esta puerta aquí, teniendo una responsabilidad, llevando un testimonio y poniendo en alto tu nombre. Pero ayúdame, papá, a no ponerlo abajo. Ayúdame a no ser testimonio de la mala manera. Quiero ser testimonio de la buena manera. Quiero seguir tus mandamientos y quiero honrarte en este tiempo. Quiero pedirte sabiduría e inteligencia para que cuando vengan el cumplimiento de estas cosas, no adelantarme ni tampoco quedarme dormido cuando lleguen. Ayúdame a entender los tiempos de acuerdo a lo que tu palabra dice. Y que yo y mi casa despertemos a la palabra profética, a la palabra eterna, a tus mandamientos, a lo que enseñaste desde el momento que Israel salió de aquel Egipto. Hoy tú nos dices, y como nos mencionabas hace unas semanas atrás, salgan de Babilonia, pueblo mío. Hoy queremos decirte, papá, venimos a decirte, perdónanos. Ayúdanos a sacar todo ese Babilonia, todo ese Egipto que tenemos dentro de nosotros. Ayúdanos a renunciar porque los tiempos se acortan. Y tú nos llamas a ser en medio de estos tiempos, ser luz en medio de tinieblas. Y la única manera para poder ser luz en medio de estas tinieblas que llenaron esta tierra es recordarnos de aquellos hombres como Noé, aquellos hombres como Abraham, que tú los llamaste y los escogiste simplemente porque ellos entendieron que tenían que salir. Ayúdanos a salir de todas las maldiciones, de todo aquello que yo mismo he hecho y que he pensado. Ayúdame a entender la visión que tú tienes para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mis sobrinos. Porque tú los ves a ellos como hijos, tú los ves a ellos como un remanente, tú los ves a ellos como sellados. Ayúdanos a vernos entre nosotros aquí en la congregación tuya, Padre. Y los que están en esta tierra del norte, del sur, del este, del oeste, todos aquellos que están en esta tierra, te pido que nos ayudes a verlos como tú los ves, no como yo quiero verlo, no como mi orgullo, no como lo que hay dentro de mí me hace verlos. Ayúdame a entender de que tú eres un Padre eterno y tú llamas. Y vendrán naciones y gente de otras tierras a adorarte. Y vendrán personas de toda lengua, tribu, nación. Y tú nos podrás poner a enseñarle a gente inclusive que nosotros tal vez en algún momento inclusive no hemos querido llevarnos bien con esas personas de otras naciones. Ayúdanos a arrepentirnos, Padre, a clamar por esta tierra. Porque la tierra, Padre, está llena de violencia, de maldición. Ayúdame a no ser parte de esta maldición que hay en esta tierra. Hoy terminamos el libro de Apocalipsis, Padre, entendiendo de que por tu sangre y por tus llagas y por todo lo que tú hiciste en esa cruz, hoy podemos estar aquí de pie y de rodillas ante ti diciéndote gracias, mi Mesías. Gracias porque nos rescataste. Somos ese pueblo y esa nación que decía tu palabra para llevar las buenas nuevas nada más. Ayúdanos a no añadirle nada, ni tampoco quitarle absolutamente nada. Pero cuando tú me des la oportunidad mañana, pasado mañana, de hablar de este libro y de las promesas que hay, que Padre, que mi boca se abra y salgan ríos de agua viva, porque es tu Espíritu Santo que fluye para que otras personas conozcan de ti, de tu gloria y de tu honra. Padre, yo te doy la gloria y la honra, porque nos enseñaste tanto a través de este tiempo. Muchas veces, y tuvimos la oportunidad, y aún gente que no conocemos de otras naciones, están escuchando estos estudios y los bendecimos. Hay gente que en medio inclusive de todos esos tiempos de temor que hubieron hace un año o 2 años atrás, nos uniste por medio de este libro y este estudio, que no fue la idea de un ser humano, sino que tú nos has venido preparando desde hace muchos años para llevar este evangelio eterno en medio de un tiempo donde la palabra escasea. Y te damos la gloria y la honra por todo lo que se puede hacer, decir bien. En las cosas que nos hemos equivocado, Padre, te pido que tengas misericordia conmigo y con mi casa. Pero te doy la gloria y la honra por darnos la bendición de poder haber estudiado con mis hermanos
el libro santo tuyo, tu revelación, tu bendición, porque dice la palabra muy claramente que este es el libro que tú le has dado a tus siervos y les revela las cosas que muy pronto sucederán. Padre, te doy la gloria y la honra. Y oro para que cada hermano que está aquí y los niños también que han venido estudiando este libro con sus papás, sus corazones se llenen de gozo y de bendición. Hoy recuerdo el pueblo de Israel cuando leyeron la palabra profética y leyeron aquel libro frente a aquella ciudad y encontraron el libro, comenzaron a leerlo y a leerlo y a leerlo y a leerlo hasta que terminaron. Y se llenaron de gozo y de bendición porque vieron las promesas, pero también la responsabilidad que tenían. Hoy, Padre, te doy gracias y te doy la gloria. Y me lleno de gozo en mi corazón y te doy la gloria y la honra por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra día a día y de este libro de revelación. Padre, gracias. Gracias, Yeshua. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ayúdame a llevar esta palabra profética y llevar luz a aquellos que están en tinieblas. Despiértate tú que duermes, porque ha llegado el tiempo de la salvación. Despiértate tú que escuchas esta enseñanza, porque llegó el tiempo de la restauración de todas las cosas. Sé valiente en el Mesías. Esfuérzate hasta lo último, porque vendrán tiempos difíciles, pero lo más hermoso es que tendremos gloria y honra de ver al Mesías cara a cara y después de ver a su Padre y podernos postrar ante Él y adorarle por la eternidad. Padre, te amamos y gracias por darnos la bendición del libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, de ponerlo en nuestras manos para la gloria y la honra tuya. Amén.